Bienvenidos y bienvenidas a Global Bonds, el podcast donde las empresas cruzan fronteras. En el episodio de hoy entrevisto a una profesional del sector turístico que, tras años de experiencia, ayuda a las empresas a mejorar la experiencia de usuario y la fidelización de los viajeros. Hablamos de la importancia de los datos en este sector, de cómo enamorar y crear comunidades en torno a los alojamientos y, cómo no, de diferencias culturales. ¿Preparado? ¿Preparada? Comenzamos. Muy buenas, Eider, ¿cómo estás? Muy buenos días por aquí, muy bien. Pues un placer tenerte por aquí en Global Bonds. Vamos a pasar aquí un ratito hablando sobre lo divino y lo humano de toda la parte de hotel, etcétera, 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 de este sector tan español, diría, ¿no? Dado que el turismo es uno de los sectores más importantes aquí en España. Pero cuéntanos, Eider, más que nada para presentarte, cuál es tu pasado y qué es lo que estás haciendo actualmente. El pasado confesable, ¿no? ¿Confesable o sin confesar, ya que no nos oye nadie? Pues bueno, muchas gracias por tenerme por aquí, Óscar. Yo soy Eider Bueno, soy consultora para empresas del sector turístico, más especializada en alojamientos y dentro de los alojamientos en todo. Fíjate, has dicho lo de lo divino y lo humano y me ha venido así la inspiración de repente, porque yo creo que me dedico justo a unirlo, ¿no? En forma un poco de esa experiencia de usuario, de cómo mezclamos eso que queremos sentir con eso que entregamos al final, ¿no? Y también, pues eso, la experiencia de usuario y la fidelización de los clientes, ¿no? El que nos recuerden, sobre todo cuando nos vamos de un alojamiento. Toma ya, eso es un súper reto. Experiencia de usuario y fidelización es como el santo grial, ¿no? de cualquier empresa, y yo entiendo que obviamente también para el sector turístico, ¿no? Porque, bueno, luego ya nos meteremos un poquito más en el tema, pero el tema de fidelización creo que es un complicaete, ¿no? ¿En el sector o qué? Pues no debería. ¿No? A mí muchas veces me sorprende cuando alguien te recomienda un sitio y te dice, ¡guau! Y me han atendido. Dices, bueno, me han atendido. Hombre, es que cuando vas a un hotel, a un restaurante, a una agencia de viajes o al banco, lo lógico sería, ¿no? Que la atención, la buena atención fuera como lo más básico del mundo, ¿no? Y eso ya debería fidelizar a las personas, ¿no? Pero sí que es verdad que hay veces que nos cuesta mucho llegar a que alguien nos recomiende y tenemos que tirar un poco de esas pepitas de oro, ¿no? Que en cada momento podemos ofrecer a los huéspedes. Y sobre todo, no tomarlo como, no darlo por sentado, ¿no? Porque estamos en un mundo, sobre todo ahora, con un montón de información y basta que pongas la palabra clave que no sea para que en vez de tú salga otra persona, ¿no? Entonces tenemos que trabajarlo, no darlo por hecho. Qué guay, qué interesante. Y hasta llegar a la actualidad, ¿no? Que como comentabas, eres experta en la parte de experiencia de usuario, etcétera, etcétera. ¿Qué ha sido de ti en el pasado? Cuéntanos. Tengo curiosidad, básicamente. Sí, sí. Bueno, yo muchas veces pienso, no tengo la típica historia de reinvención de alguien de, pues dejé mi vida anterior y me he dedicado a algo completamente diferente, ¿no? Yo estudié turismo de forma muy vocacional. De hecho, si no estudiaba turismo, mi plan B era publicidad y relaciones públicas, o sea que yo creo que hubiera acabado en el mismo sitio, ¿no? Y al principio, pues siguiendo un poco la marea, empecé a trabajar pues, en hoteles, agencias de viajes. En aquel momento era cuando empezaba a salir Facebook. Y después empecé como a crear contenido, tenía un blog, un canal de YouTube después y en paralelo a mi trabajo normal que tiene todo el mundo, ¿no? Empecé a trabajar con oficinas de turismo y con empresas del sector creando contenido, ¿no? Lo que ahora sería un poco influencer. El otro día en Fitur lo hablaba con un creador de contenido y le decía, yo en mi vida pasada creaba contenido y el mercado ha cambiado un montón porque no estaba profesionalizado para nada.
y bueno, esto nos daría para otro episodio, ¿no? Ujú. Y entonces, con esos dos caminos en paralelo, pues acabé en, yo creo que lo más obvio, que es creación de contenido y gestión de redes sociales para Ajá. empresas del sector, también de otros sectores, pero principalmente del sector turístico. ¿De qué me di cuenta precisamente con este tema de la experiencia de usuario? ¿No? Pues de que muchas veces creas campañas, ya sea campañas de publicidad, ¿no? De pago u orgánicas, creas planes de contenido para las Ujú. empresas. Eso tiene sus resultados, normalmente, ¿no? Si hacemos bien nuestro trabajo, pero al final, cuando llegaban los clientes a contactar con la empresa, la atención que se llevaban no era la mejor, pues porque eran empresas que ya tenían muchos clientes y no les daba la vida para responder al teléfono o a los emails, Ujú. porque no tenían el equipo suficiente, porque el equipo no estaba cualificado. Bueno, me empecé a dar cuenta que habíamos empezado la casa por el tejado, ¿no? Y eso al final no se Ujú. sostenía. Entonces fui un poco por la experiencia desarrollando un sistema que me permitía conocer bien las empresas al principio y ver ahí, para al final, para generar viajeros felices, ¿no? O huéspedes Ujú. felices, qué había que hacer. Y ahí es en Ujú. el punto en el que estoy ahora. Obviamente, seguimos generando contenido, seguimos creando planes de fidelización, seguimos ayudando con todo el tema de la digitalización, pero desde el punto de vista de cómo hacemos feliz al cliente, tanto al interno como al externo, que esto también es importante. Eso también, uy, ahí nos vamos a meter también en otro tema. Sí. Eh, o sea, me parece sorprendente bueno, sorprendente o no, que justamente el problema del sector, por lo que estás comentando, ya no es tanto la captación, ¿no? Sino es, bueno, es más la fidelización, ¿no? Por lo que estás diciendo, ¿no? Cómo hacer sentir a ese huésped que finalmente has podido captar, ya sea por campañas de pago o orgánicas, para que luego tenga esa experiencia feliz, ¿no? Que, o sea, no lo hubiera dicho nunca. Fíjate por dónde, no lo hubiera dicho nunca. Cuéntanos un poco más, porque quiero saber un poquito más sobre este sistema de, mm, de experiencia de usuario. ¿De qué se trata exactamente? ¿Cómo lo lleváis a cabo? Pues mira, se trata, lo primero, de no desfondarse, que a mí esta palabra me parece que lo describe, porque enseguida se nos viene la imagen a la cabeza, ¿no? De no desfondarse buscando clientes. O sea, Ujú. yo he trabajado con agencias de viajes y con alojamientos que igual tenían bases de datos de 6.000 clientes, 10.000 clientes, y que no las utilizaban para nada. Conocen a sus clientes de pe a pa, saben cómo se llaman, dónde viajaron el año pasado, el anterior y el anterior, si tienen hijos, si no tienen hijos, y si tienen intolerancias alimenticias. Pero esos datos no los utilizan, Ujú. ¿no? Entonces, porque los datos son poco sexys, es así. O sea, requiere que nos Total, sentemos, total. que abramos el Excel o el CRM que tengamos y digamos, bueno, pues quiero abrir un grupo a Canarias. Vamos a ver quién me encaja aquí. Pues gente de entre 50 y 65 años que se vayan a gastar este dinero. Eso, pues, no es sexy al final, ¿no? ¿Qué es lo que nos gusta? Que esto es otra cosa que pasa mucho en el sector turístico. Somos muy del servicio, ¿no? De la atención al Ujú. cliente. Entonces, nos encanta atender al teléfono, nos encanta responder los emails, nos encanta que entre alguien por la puerta y atenderle, eso sí, Ujú. ¿no? Ahí no solemos fallar. Pero es un sector muy reactivo y muy Ujú. estacional. Ujú. Esperamos a que llegue el pico alto para tener el mayor número de facturación, ¿no? Para tener mucha facturación. Esperamos que en ese pico alto los clientes nos vengan porque nos vienen, ¿no? Si hacemos las Ujú. cosas bien. Y Ujú. sobre todo después de todos estos años que hemos vivido en el que en otra cosa no nos gastaremos el dinero, pero en viajar y en restaurantes y en actividades nos lo gastamos. Y entonces nos olvidamos de que todo ese primer esfuerzo que hemos hecho y que nos ha costado tanto, Ujú. eh, pues después lo podemos aprovechar, ¿no? Aquí, cuando hablamos de personas, el tema de aprovechar, sacar jugo, sacarle partido, son expresiones un poco feas, pero bueno, siempre Ujú. teniendo en mente que los clientes quieren viajar, o sea, que estamos Claro. haciendo una labor que vamos a ayudar al cliente, ¿no? Entonces, esa segunda parte de una visión como más estratégica y más de decir, jolín, lo mío me ha costado conseguir todos estos clientes. Me he pegado Ujú. de mayo a agosto trabajando un montón.
pues que el siguiente mayo-agosto no sea tan duro, ¿no? El decir, jolín, si se Claro, quedan no, venir estas no empezar personas. de cero, ¿no? Claro. Exacto. Ujú, Entonces, hay un campo muy amplio ahí para trabajar, ¿no? Precisamente por eso, porque no hay esa proactividad de crear algo para ir a por los clientes, sino que como vienen, además estamos en general los seres humanos muy poco abiertos al cambio, ¿no? ujú. Entonces cuesta mucho, sobre todo en empresas que llevan más tiempo. Yo a todo el mundo le digo lo mismo, no quiero oír lo de esto ya lo hemos probado. No, porque en los alojamientos, por ejemplo, según en qué ciudades que hay menos rotación, pues te encuentras con la típica persona que lleva 15 años en recepción, Ujú. que hace muy bien su trabajo de atención al cliente, pero que en cuanto le quieres meter alguna novedad, no, es que esto ya se probó. ¿Cuándo? Ya, ya, Cuando, ya. ¿no? O sea, Sí, hace 15 años cuando tú empezaste, hombre, pues a lo mejor ahora que ha cambiado todo un poco, podemos volver a intentarlo, ¿no? eso tiene que ver también un poco con la digitalización, ¿no? Que comentabas también antes, ¿no? Del sector, ¿no? Toda esta parte de aprovecharnos de los datos, de cuidar nuestra presencia digital, ¿no? Que al fin y al cabo es un canal súper importante, ¿no? De adquisición de clientes, pero también de fidelización, ¿no? Porque las webs, si ya tengamos intranets o no, etcétera, etcétera, es que no deja de ser un escaparate, ¿no? De nuestro negocio, ¿no? Em, ¿qué, ¿Tocáis algo de web o cómo trabajáis toda la parte esta de web? ¿O qué tips darías, ¿no? Para tener ese escaparate lo más majo posible eh, de cara también a un negocio, ¿no? Del sector. Mire, yo aquí diferenciaría las dos vertientes de la digitalización. Una es el Ujú, escaparate que tú dices, ¿no? Lo que se ve desde ujú. fuera, y la otra es la Y lo que parte no se ve, de claro. dentro, exacto. Ujú, ¿No? Que también convendría que estuviera muy bonito, ¿no? Y que fuera sobre todo fácil de utilizar para el equipo que lo va a utilizar. Y las dos tienen que ir un poco unidas, ¿no? Porque, por ejemplo, si tenemos una plataforma de reservas que no funciona del todo bien, no van a llegar los datos y entonces ahí pues ujú, se nos cae todo el sistema. Entonces, nosotras desde el punto de vista de esa experiencia de usuario y sobre todo que luego repita, trabajamos desde lo que más se ve, que son las redes sociales, porque tampoco nos podemos olvidar. O sea, las redes sociales existen, hay que trabajarlas porque hoy en día los millennials buscamos antes en Instagram que en Google casi, ¿no? O incluso en YouTube, que total. Ujú, un vídeo de alguien disfrutando de ese hotel al que vas a ir, ¿no? Y a ver qué ujú, tal se lo ha pasado para saber yo cómo me lo puedo llegar a pasar. Entonces, eso no hay que olvidarlo y no hay que olvidarlo también desde la forma de, el punto de vista de crear una comunidad. Y además, o sea, más ujú, claro, agua, WhatsApp, Instagram, Facebook, todos dan la oportunidad de crear comunidades, ¿no? Entonces, ujú, porque llegamos a público nuevo y el público que ya nos ha disfrutado puede incluso responder a preguntas que haya en comentarios de otros usuarios. O sea, si lo hacemos bien, al final es un poco el método influencer, ¿no? ujú. Si trabajamos mucho la comunidad, ahí los vamos a fidelizar. Incluso habrá gente que nunca haya estado con nosotros y nos recomendará porque dirá, bueno, es que aquí hacen. Yo, por ejemplo, no sé si lo has visto alguna vez, el Instagram de la NASA es una Ajá. pasada. O sea, tú lees los textos y no tienen, luego te lo explican, ¿no? Pero la primera o las primeras dos líneas no tienen nada que ver con cosas del espacio. Y es alucinante. Yo ese community, no sé cómo lo hace, ya ves todo con fotos de estrellas, de galaxias, o sea, que tampoco, que es Ajá. increíble, pero tampoco es muy, no tiene mucho, ¿no? Pues un poco eso, ¿no? Crear ese engagement Ujú, y luego, súper importante, de ahí llevárnoslos fuera. Si algún día cierran el chiringuito, toda esa gente, todos esos followers que tanto nos quieren, nos tendrían que ir a buscar, ujú, porque no tenemos sus datos, ¿no? Entonces, llevárnoslos fuera. La web tiene que ser un reflejo absoluto de la atención que damos. O sea, ujú. ayer lo comentaba con alguien, no puede ser que seamos una agencia de viajes local en la que solo haya dos personas y no se nos vea la cara en la web o me da igual, o Esto es tan típico, o sea, en el sector pero turístico muchísimo. en casi cualquier sector, ¿eh? Yo diría, ¿eh? Nosotros que nos dedicamos también a toda la parte web, es que, o sea, si tienes un equipo de personas, ¿por qué no las pones en tu web, no?
que sepamos. Bueno, y aquí ya no me voy a meter en el SEO, ni en el EAT, ni historias de estas, porque no acabaríamos, ¿no? Pero dices, claro, es que. Y más en el sector turístico, ¿no? También, ¿no? Que dices, es que quiero que me atiendan personas, ¿no? Soy una persona, ¿no? Es que yo eso, o sea, no lo entenderé nunca. O sea, porque incluso hay personas que no quieren salir. Bueno, pues no quieres salir, pero ahora, hoy en día, haces un avatar y pones una explicación chula de quién eres, ¿no? Esto pasa más igual en centros educativos, por ejemplo, que bueno, pues siempre hay profes que a lo mejor no les gusta dar la cara. Pues no pasa nada. Te la buscas para poder contar tu historia igualmente, ¿no? Ujú, O ujú, yo, por ejemplo, hace años que trabajé en una multinacional bastante grande, obviamente no sabes quién te está atendiendo al teléfono y no puedes tener el listado de las 200 personas que te van a atender al teléfono. Pero bueno, intentar personalizarlo al máximo posible. A todos nos gusta sentirnos especiales, ¿no? ujú, Y luego, en la otra vertiente, en la más interna, hay algo que parece que no, pero que impacta también en la atención al cliente, en esa experiencia que tú te llevas, que es pues cómo se gestiona todo, desde la comunicación del equipo, cómo se guardan los datos. Hombre, a mí si me has pedido el DNI la primera vez que he venido a tu hotel, no me lo pidas. Imagínate que voy por trabajo 5 veces a Madrid. No me lo pidas las 5 veces. O sea, que si se claro. me ha caducado, pues igual, ¿no? Pero que el check-in sea mucho más fluido. Para eso también hay herramientas digitales, ¿no? Y después, Ujú, el después, mira, estoy ahora procesando los datos de una encuesta que hice a viajeros sobre la atención en hoteles y uno de los datos que más me ha sorprendido es que la mayoría, porque todavía no he sacado el número, pero la mayoría no quiere después de la estancia recibir 8 millones de mensajes de déjame la reseña, de tal y de cual. Cuando escuchas a muchas personas que te dicen el ABC de estos embudos, ¿no? Siempre te dicen, ujú, manda después un email con un descuento, después otro email con que te dejen la reseña. Pues esto crea justamente el efecto contrario, ¿no? ujú. Entonces, nosotras trabajamos en todo ese aspecto, algunos lo hacemos in-house y otras cosas, como por ejemplo, si hay que implementar un sistema de reservas en una web, pues para eso contamos con empresas colaboradoras de la casa Ujú. que sabemos que lo van a hacer mejor que nosotras. Claro, claro que sí. Suena súper interesante, ¿eh? Y además, es que claro, si no conoces muy bien el sector, pues te quedas, ¿no? con ese escaparate, pero justamente me estás abriendo un poco los ojos también a la importancia del dato, ¿no? De ahí del backend, ¿no? Y ahora hablando así un poco, ahora que estabas comentando casos un poco ya más personalizados, ¿nos puedes contar algún caso de éxito para que nos acabe de quedar muy claro esta visión holística, ¿no? De tanto escaparate como la parte trasera de la tienda. La importancia, ¿no? De esa experiencia del viajero, que no solo es captar, sino que también es fidelizar y tener todos esos datos, etcétera, etcétera. Sí, pues a ver, así Que pensando, puedas contar, que estamos hablando con los NDAs de siempre. sí, En cada episodio pasa igual. sin decir nombres, ¿no? Se puede contar. Pues mira, además es un caso de hace muy poquito, ¿no? Ujú, Esto ha pasado mucho en el sector más agencias de viajes, que han pasado de ser la clásica agencia de viajes que puede vender todo tipo de viajes, después de pandemia sobre todo han dicho nos tenemos que especializar, ¿no? Entonces, ujú, hay quien ha optado por grandes viajes, porque también son los que más margen dejan, lunas de miel, viajes especializados pues en familias, ujú, en diferentes tipos de viaje, ¿no? Entonces, esta agencia se quería especializar en concreto en viajes de familias, ¿no? Pues con ujú, peques, que muchas veces es difícil cuadrarlo todo y que nos entretengamos toda la familia, sobre todo, ¿no? Entonces, claro, aquí hay que hacer una transición, aparte de crear otra marca, claramente, ¿no? ujú. Eh, Claro. para ese escaparate de fuera, también hay que hacer un poco esa transición, porque no tratas de la misma forma a quien te viene a comprar Inserso que a una familia que está contando con una agencia de viajes porque está preocupada, ¿no? En que todo sea como súper ligero, que haya el menor tipo de problemas posible, ¿no? Que es lo que esperamos cuando viajamos. Entonces, ahí hay que focalizarse mucho en algo que sale hasta en la sopa, pero que es verdad, que es ver quién es nuestro cliente real, no el ideal, Ujú, sino el real, ujú, y diseñarle
una ruta, igual que se le diseña un viaje, diseñarle una ruta de atención, no sé si personalizada, pero bueno, lo que más se acerque a ellos, ¿no? Entonces, con esta agencia de viajes en concreto, lo que hicimos fue eso, ver dónde estaba ese cliente y cómo era y qué es lo que más le preocupaba, ¿no? Y preparárselo casi en bandeja. Pues, por ejemplo, a las familias les preocupa eso, que los niños se aburran, que los vuelos sean muy largos. Pues, hombre, hay que intentar que esa agencia, desde el primer momento, tanto en Instagram como en su web, haga ver a las familias que los niños no se van a aburrir, que les vamos a dar consejos si, por ejemplo, van a hacer un vuelo con escalas, de cómo entretenerles, ¿no? Y un poco la comunicación, pues también para ese tipo de cliente, pues a veces pueden ser también unos clientes, ¿no? Las familias, por ejemplo, preguntan muchas cosas, porque pasas Claro. de viajar en pareja a viajar con peques. Y hay 8 millones de preguntas, que si el niño o la niña paga o no paga, que si ocupa asiento o no ocupa asiento, que si habrá comida X o no habrá comida. Especial o no, claro. O sea, claro, y tú, hay veces, yo siempre lo digo, cuando las personas que nos dedicamos a la atención al cliente podríamos tatuarnos aquí en la frente las respuestas a las preguntas y sería súper útil porque la mayor parte de la gente pregunta lo mismo. Pero a todos nos gusta sentirnos acompañados cuando preguntamos la misma chorrada que ha preguntado otra persona, ¿no? Ya, total. ¿Cuánto equipaje puedo llevar? Jolín, pues si estoy reservando un viaje por una agencia de viajes es porque no lo voy a mirar en Google, ¿no? Y Porque aún existe, y perdona que te interrumpa, ¿aún existe gente que va a las agencias de viajes? muchísima, sí, sí. Hay que hacer un cambio también ahí de cómo atendemos al cliente en la agencia de viajes. Bueno, claro, es que tiene que ser totalmente diferenciador, porque si no, ya me lo busco yo, ¿no? No sé, yo quizás no soy el cliente ideal, ¿no? Para ese tipo, para una agencia. O de momento, porque a lo mejor cuando tenga hijos, si es que tengo algún día, a lo mejor sí que voy a una agencia de viajes, ¿no? Porque no tengo tiempo para dedicarme a montarme el viaje, entiendo, ¿no? Pero, ¿cómo está el sector? ¿Tú tienes algún dato o sabes si hay mucha diferencia o no de viajeros que se lo montan por sí solos a agencias? Pues mira, el año pasado ya se habían recuperado, incluso superado los niveles de 2019 en las agencias de viaje. Wow, ¿sí O o sea, no? la gente las utiliza. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, las lunas de miel. Todo el mundo, conozco muy poca gente, de hecho diría casi que nadie, que se va de luna de miel y no lo hace con una agencia de viajes. Y ahí, o sea, si solamente miramos ese dato, podemos sacar el valor real que el usuario percibe y es la seguridad. Es un viaje que no quieres que nada salga mal, quieres que sea perfecto, que elegir los hoteles ideales. Dices, va, me voy a poner a mirarlo yo en Booking y luego llegar y que sea un cuchitril, que me lo Ya, cancelen 2 días antes. No, yo quiero que sea perfecto, que si me pasa cualquier cosa, que no me llega el transporte al aeropuerto o que se me cancela un vuelo, yo no quiero estar en mi luna de miel sufriendo llamando a la compañía aérea. Quiero ya. llamar al teléfono de la agencia de viajes y que me lo solucionen. Ujú. ¿Quién más reserva por agencias de viajes? Que ahora lo hablaremos. Pues cuando personas que no hablan igual idiomas y vas a ir a un Ujú, país extranjero. ujú. Al final, pues igual no te gusta ir en el típico autobús que te hacen un tour en X sitio. Para empezar, ahora hay muchas agencias. De hecho, el otro día en Fitur estaba hablando con una receptiva que ella decía, es que nosotros nos salimos un poco como de las rutas del turista, ¿no? Habitual. Eh, Ujú. pero si yo no hablo el idioma de ese país, lo más normal es que necesite un guía, alguien que me enseñe las cosas, porque si no, sí, puedo ir, echar 4 fotos, pero no me entero y no vives el destino igual, ¿no? Ujú. Entonces, hay todavía personas, o por ejemplo, pues eso, de business, lo mismo. Yo, vamos, estoy aquí. Un hotel, además es el cliente, es el más exigente, pero es como muy fácil, porque yo sé que tengo una reunión en esta fecha en Nueva York, mando un email a la agencia de viajes, me pasan el precio, venga, así. Y en 5 minutos tengo apañados los vuelos y el hotel. Ujú. Entonces, hay todavía mucho cliente que reserva por agencia, sí, sí. Ujú. Pues nada, ya que, o sea, me sorprende, ¿eh? O sea, yo que conozco el sector, pero desde mi lado, hostia, me sorprende que todavía esté el tema agencia de viajes tan en boga. Y ya que has abierto el melón, hablemos de los clientes internacionales, ¿no?
que, como sabes, es uno de los temas del podcast. ¿Qué pasa con los clientes internacionales que recibimos a nuestros hoteles o nosotros que vamos a otros países, ¿no? ¿Cómo es esta, o sea, qué problemáticas y qué challenges, que ahora no sé cómo es en español, Retos. retos, qué retos existen, ¿no? Para los hoteles, ¿no? Porque obviamente entiendo que habrán, aquí entrará en juego diferencias culturales, menús, formas de atención, etc, 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 ¿no? Si queremos realmente hacer una atención súper personalizada, pues imagino que también cambiará el check-in, ¿no? O no sé, cuéntame. Pues cambia todo, yo creo, ¿no? O O sea, debería. sí, sí. O sea, aquí está un poco el allá donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Que siempre Ujú, decimos, pues si vienen de fuera a conocer el país, pues se tendrán que adaptar. Y está un poco el querer hacerle a esa persona la vida más fácil. ujú, Hay que buscar el equilibrio. Y es algo que, excepto si somos de zonas muy, muy, muy turísticas, en las que, pues, por ejemplo, si a Málaga va un número muy alto de personas de Reino Unido, probablemente te dan cenas a las 6 de la tarde, ¿no? ujú. Ya no vamos a entrar en el debate de si nos gusta o no que haya ciertos sitios que se adapten o que los carteles estén 100% en otro idioma. Esto no lo vamos a hablar hoy. Pero, pero en lugares en los que a lo mejor recibimos menos afluencia de turistas o que no estamos tan acostumbrados, nos cuesta ver lo más básico. Lo más básico es que, por ejemplo, ¿no? Yo así que no lo he contado cuando he contado mi pasado, pero al poco de acabar la carrera fui de viaje a China, volví enamorada y monté mi propia agencia de viajes para turistas receptivos de China. O sea, yo Ujú. no me conformaba con italianos, no, de China, que está súper Venga, bien. ajá. Y claro, el choque cultural con ellos es brutal. Para empezar, hay Ujú, una barrera idiomática que te ujú, mueres. O sea, porque ni aquí se habla chino, ni allí mucha gente habla inglés, ¿no? Yo me acuerdo que ujú, la primera vez que fui, que estaba en Xi'an buscando el hotel, cuando todavía tenías que ir con un papelito con la dirección escrita en chino, porque el móvil no, obviamente ni tenía señal, ni funcionaba Google, ni nada. Eh, Estábamos en Xi'an en una rotonda y preguntando a la gente y todo el mundo nos mandaba hacia allá, hacia allá, hacia allá, hasta que vimos que habíamos dado la vuelta entera a la rotonda y dijimos, bueno, nos buscamos otro hotel porque no vamos a llegar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos son una cultura muy de ayudar, muy del ujú. servicio. Entonces, lo que nos pasó, pues eso, en la calle todo el mundo te intenta ayudar y yo estaba ya como que quiero llegar a mi hotel, ¿no? Aquí somos más como Ajá. de, ¿no sabes dónde está? Dime que no sabes dónde está y me busco la vida, pero no me digas que sí, así como Ujú, para ayudarme y no sabes, ¿no? O sea, son cosas súper básicas de la cultura, por ejemplo, en China todo el mundo tomate, ¿no? Casi todo el mundo. Entonces, algo súper importante que habría que tener en los hoteles es un pequeño hervidor, por ejemplo, de té. ujú, Si sabes que el huésped que te va a venir es asiático y tomate, pues no me pongas en los hoteles así de categoría más alta, siempre igual hay una cafetera con cápsulas, pues pon también ujú, té. O sea, son chorradas en ujú, realidad, pero no lo hacemos. Lo ujú. mismo que antes con los datos, no nos paramos a pensar y decir, guau, ponernos en los ¿Quién zapatos, viene, no? Claro. del cliente y decir, Ujú, ¿cómo le puede gustar? ¿Cómo le puedo hacer ese wow desde el momento que entra, ¿no? O, por ejemplo, ujú, ¿cómo nos van a mandar un email? No, quiero llegar a clientes estadounidenses. Ya, ¿hablas inglés? Esto también me ha pasado con algún cliente. Si no hablas inglés, no vas a poder vender viajes a un estadounidense. O sea, claro. o sea, hay soluciones, ¿no? Puedes Ujú. buscar a alguien, puedes utilizar Google Translate y a ver qué te sale, ¿no? Para ese primer Uy, uy, uy. contacto. Bueno, yo qué sé, pero un poco Sí, de... sí, 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 sí. No, no, claro, hay que buscarse la vida. Y en los hoteles, sobre todo, ¿no? Lo que hablábamos con el check-in, pues obviamente necesitas una herramienta. Una Ujú, herramienta que te ayude a hacer el check-in y que a esa persona le aparezca en su idioma y a ti en el tuyo, que eso lo ujú, hace hoy en día cualquier herramienta, jolín, el room service, que le ujú, aparezca en su idioma y a ti te llegue, pues ha pedido un filete con patatas, cuando esa persona ujú, lo ha leído en su propio idioma. O sea, ujú, aquí sí que las herramientas digitales son muy importantes, ¿no? Unidas a ese pensamiento de qué necesitará esta persona. ujú.
Mira, es que también has tocado varios melones que voy a abrir ahora, porque uno de los temas para mí básicos que podemos ver en nuestras ciudades españolas, ya cuando nos vamos fuera, ya ni te cuento, pero aquí nos gusta mucho utilizar Google Translate para toda la parte de traducciones gastronómicas, ¿no? Y ahí sí que yo creo que hay un problemón enorme, básicamente porque además, como disciplina, la traducción gastronómica es una de las más difíciles, ¿no? Porque estamos hablando de, ya no es una traducción de esto tiene un pepino, tiene un lo que sea, sino que estamos hablando que es cultura, ¿no? La gastronomía es cultura y hacerle entender un plato a una persona de fuera, cuando ahí entran unas diferencias culturales enormes, ahí hay problemas. Y ya no solo problemas de me va a gustar más o me va a gustar menos, sino expectativas y luego tema de alérgenos. O sea, dependiendo de cómo de bien esté tu carta del room service o de tu restaurante traducida, o sea, puedes tener un problemón. Y te lo digo porque lo conozco en primera persona, ¿no? Entonces es como, ¿qué piensas tú de la gastronomía y de los restaurantes y de todo esto relacionado con el turismo extranjero? Para empezar, claro, o sea, algo, por ejemplo, como lo que has dicho tú del tema de los alérgenos, es que, o sea, imagínate que una persona se puede morir. No, no, O no, sea, es que, o así sea, te como... cuento esto porque nosotros que nos dedicamos, entre otras cosas, a hacer traducción de cartas de restaurante, nos vino un hotel bastante conocido, que no voy a decir el nombre, de Madrid, rebotado, o sea, que no era nuestro cliente, pero que nos llegó con nosotros, por favor, tenemos que empezar a traducir las cartas bien, porque lo hacíamos con Google Translate y lo revisaba no sé quién del staff que era de ese país, cuéntate tú, y hemos tenido un problema con un huésped. O sea, o sea, es real. O sea, que eso que te estoy contando es real, ¿sabes? Sí. Y dices, ojo con estas cosas que bueno, que es que te puedes cargar a una persona. O sea. Claro, aquí ya yo no sé hasta qué punto es responsabilidad, no sé, yo de esto no tengo ni idea, responsabilidad del propio alojamiento o no. Quiero decir, cuando alguien viaja, ¿no? Asume que va a encontrarse con algunos hándicaps, ¿no? Por el camino. Y, o sea, entiendo que habrá personas que tengan alergias muy fuertes o tal, que claro, pues mirarán Tendrá que mucho. tener, claro, tendrá que Una tener cosa como es más que no me lo cuidado, ¿no? pongas, claro, que no me lo pongas o que me digas que, imagínate, que no tiene nuez, me lo coma y me empieza a dar una reacción alérgica porque sí que tenía nuez. Eso ya sí que es responsabilidad del propio alojamiento, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando he estado en países en los que no he entendido algo, por ejemplo, la carta del restaurante, alguna vez, o sea, me pasó una vez en China que dije, no sé ni qué estamos comiendo. O sea, era carne, pero podía ser cualquier cosa, ¿no? Ya, ya. Porque, claro, también te metes tan en ese que aquí En también... el vamos a probar la cultura, ¿no? Exacto, y te encuentras a veces en algunos sitios que dices, madre Ya. mía, o sea, que claro, cada uno en su país vive como vive y come lo que come, pero nosotros, si tú vienes de yo aquí que vivo en la ciudad, que soy bastante urbanita, entonces, claro, luego llegas a según qué países y dices, pues ok, y lo que decías, ¿no? Hay veces que nos pensamos que dominamos el vocabulario o tal, y no. O sea, a mí ahora mismo, por ejemplo, me dices, para mí, mi idioma materno es el euskera, me dices que te diga según qué alimentos y tal, hombre, pues igual no sabría decírtelo porque nunca me ha tocado Claro, hablar de, yo qué sé, bueno, de lo ahora que sea, sí. de lo que sea que pueda dar alergia y matar a alguien, ¿no? Ajá. Entonces, yo cuando me refería a Google Translate me refería más a contestar un email de, oye, ¿tienes disponibilidad Ah, para no, tal? sí, claro, sí. No, Claro, no, que a ver, que yo, y ahora ya hablando un poco más del tema, yo tampoco estoy en contra de utilizar la traducción automática, siempre y cuando la utilicemos donde la tenemos que utilizar, ¿no? claro. Luego, obviamente,
para depende de qué cosas yo no me la jugaba, vamos. Básicamente también porque va en contra de esa experiencia, ¿no? Del viajero que tú estabas comentando antes, ¿no? Sí, Sí, perdona. ¿Qué otras claves tú crees que tenemos que tener en cuenta para ese cliente internacional que se sienta como en casa, ¿no? Hemos estado hablando de esa personalización, ¿no? De esos amenities, ¿no? Intentar darles lo que esperan, ¿no? O sea, para que se sientan también un poco queridos, ¿no? Y bienvenidos, ¿no? Aunque yo también personalmente creo que también pues, nos tenemos que sumergir en la cultura, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ay, mira, si me ponen a mí un hervidor de agua siendo chino, pues qué guay, ¿no? Me han tenido en cuenta, ¿no? ¿Qué otras cosas tú crees que deberíamos tener en cuenta? yo creo que teniendo claro ese mix, ¿no? De que estamos tratando con clientes que son de otras culturas, algo súper obvio es que son cosas muy obvias, pero que a veces se nos olvidan. Por ejemplo, es la diferencia horaria. A mí una vez Ujú, me pasó, yo tengo clientes en Latam y aquí, y ujú. una vez me pasó que mandé una newsletter, la mandé, no sé si serían pues las 10 de la mañana de aquí, y alguien me respondió y me dijo, te recomiendo que no mandes emails ahora, porque claro, aquí son como las 3 de la mañana y queda un poco raro. Entonces ahí yo me quedé pensando, digo, hombre, por un lado, sí, por otro lado, no creo que nadie esté mirando su email a las 3 de la mañana. O sea, quiero decir, de todas las personas que están suscritas a mi lista, igual habrá 2 que lo han visto a las 3 de la mañana. El resto se van a levantar a las 9 y lo van a tener en su bandeja de entrada, ¿no? O sea, Ajá. no es algo grave, pero es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? O también a nivel atención telefónica. Tú, si Ujú. quieres trabajar o si tu grueso de clientes es de América Latina, no puedes cerrar la oficina a las 5 de la tarde, la oficina de ventas, por Claro, ejemplo, o de atención al cliente, o si te dedicas a ferias, la atención a expositores. No, no, a las 6 de la tarde. Yo el lunes, por ejemplo, tengo una reunión a las 10 de la noche. ¿Me claro, hace gracia? Bueno, pues digo, pues es que claro, es lo que tiene trabajar con Perú. Pues claro. es que a esa persona no le cuadraba antes y no voy a estar cambiándole todo su horario para tenerla a mis 3 de la tarde, que son también sus 7 de la mañana. ¿No? Ujú, Entonces, son cosas como muy obvias, pero hay que adaptarse. Otra cosa que tenemos que adaptarnos es también a los ritmos. Hay personas ujú, o culturas que viven muy rápido y necesitan ujú. respuestas súper rápido y cuando te pido una almohada la quiero ya, y hay otras culturas que van a ir más lento, como por ejemplo, pues lo mismo, ¿no? Esto, o sea, parece muy de tópicos, pero es que es verdad, yo siempre digo, los tópicos existen porque somos así. O sea, Total, las total. cosas como son. Entonces, por ejemplo, pues cuando te vas hacia América Latina, la velocidad es una, y cuando te vas a Estados Unidos, la velocidad es otra, ¿no? Claro. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y luego también el tema idiomático a mí me parece fundamental. Aquí, por ejemplo, en Pamplona, al estar muy cerca de la frontera con Francia, vienen muchos franceses. Pues algo que se pide en los hoteles normalmente suele ser hablar francés. A lo Ujú, mejor, si te vas a Extremadura, el francés no te sirve para nada, pero te pedirán hablar portugués, ¿no? ujú. Son chorradas, pero lo que para nosotros son tonterías igual en un proceso de selección o a la hora de formar a nuestro equipo, para la persona que viene es un mundo. O sea, que tú te vengas de Ujú, Brasil y en un pueblo de Extremadura, en un hotel rural monísimo, te hablen en portugués, aunque sea un portugués diferente, pues yo creo ujú. que, vamos, esto te abre el mundo. A mí, por ejemplo, me pasó en China, así como anecdotilla personal, la primera vez que fui, mi maleta se quedó en Charles de Gaulle. No llegó a hacer el cambio de avión. Esto que no nos gusta que pase nunca, pero que pasa a veces, vamos. Sí, sí. Además, aquella vez yo iba muy poco preparada porque ahora ya voy con la maleta de mano con todos los básicos, pero Con aquella un vez no. mínimo, ¿no? Claro. Sí, y total, en el mostrador del aeropuerto no me entendían. Y, o sea, yo lo digo siempre, queda un poco así, pero yo hablo 7 idiomas. O sea, que no me entienda con alguien es complicado. En aquel momento Ujú, no hablaba chino, ¿no? Pero, o sea, es muy difícil. Y aún ujú, así me llevé el choque cultural de decir, ostras, hay países en los que no me voy a poder comunicar. Porque que ujú. en el aeropuerto Lost Luggage no lo entiendas, o sea, Ya, estás en un sí. mostrador precisamente de eso, no sé. Entonces, pues ahí hubiera venido muy bien algún traductor de estos de voz o algo, ¿no? Total, total. Y cuando llegué al hotel me pasó exactamente lo mismo. El Ujú. recepcionista no me te hacen así, ¿no? Como muchas veces cuando te hablan un idioma que no entiendes Sí, y te sí, dicen, sí, 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 todo sí, sí. sí, sí.
y no estás entendiendo. Cuando No. no cuesta nada decir, perdona, no lo entiendo, voy a buscar a alguien que te ayude. Esta es otra también importante, ¿no? O sea, asumir que no estamos entendiendo a la persona. Porque Ujú. si le dices que sí y luego tenía que haber sido que no, imagínate, ponme el despertador, por favor, a las 5 de la mañana, que por si pierdo el vuelo, sí, no lo hemos entendido, no le suena su Pierde el despertador, pierde vuelo, el vuelo. claro. O sea, una Ujú. chorrada como poner el despertador. Entonces, es importante. Ujú. Y ahora que estabas comentando esto de tu reunión del lunes, por lo que comentas, tú misma tienes clientes de otros países, ¿no? ¿Cómo es esta gestión intercultural de ti misma, ¿no? O también tu proceso de internacionalización, a la hora de negociar y de encontrar los clientes. ¿Cómo los consigues y qué retos te encuentras, ¿no? A la hora de esas diferencias de cómo voy a tratar a unos o a otros, o en tu caso no importa, ¿no? En tu sector. Pues depende un poco también de los objetivos que tengan ellos. También es Ujú, importante, ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos sacando unos eventos que van a ser online y alguno habrá presencial también, en los ujú, que vamos a intentar conectar a empresas, a agencias de viajes emisoras, ¿no? De las que mandan a las personas ujú. a otros países, que son españolas, con receptivos, las que reciben, en otros países, ¿no? Entonces, claro, pues para empezar, tenemos que tener muy en cuenta que este evento tiene que ser en un horario que nos venga bien A a todos. todos. Ujú. No es lo mismo contar con empresas que sean receptivas y que estén en Asia o que estén en América Latina. Para empezar, América Latina es mucho más fácil porque hablamos el idioma, ¿no? Aunque a Ujú. veces hay expresiones que parece que no hablemos el mismo idioma, pero Es que es ahí habría muchas cosas que decir, ¿eh? Pero sí, sí, sí. total. Pero bueno, el básico, el Sí, lo castellano básico sí. básico se entiende. Sin embargo, en Asia, pues tiene que ser el idioma local o en inglés principalmente. Después también, ¿qué buscan ellos? ¿No? Nos hemos encontrado con empresas que, claro, nosotros les estábamos ofreciendo el mercado español, pero hay algunas empresas, sobre todo en América Latina, que dicen, no, quiero llegar a otros países de Europa. Vale, pues en Ujú, este caso ya es otro tipo de servicio. En este no puedes entrar porque este es solo para empresas españolas, porque obviamente si yo hago una formación para agencias de viajes, la tengo que hacer en un único idioma. ujú. Depende de qué idioma sea, pues la puedo hacer yo, la puedo hacer alguien del equipo, ¿no? ¿Qué más hay que tener en cuenta? El tema de también las sinergias que se pueden crear entre las personas que participan, ¿no? Si es un uno a uno, pues no pasa nada, pero yo, por ejemplo, iba a decir hace un par de años, sí, estamos en 2024, tenía un programa que era como una comunidad para profesionales del sector que se llamaba Hub de Viajes, ¿no? Y era precisamente Ujú. un hub, ese sitio en el que se unían para compartir experiencias y crear sinergias. Claro, ¿qué pasa? Que puede haber empresas a las que no les interese estar con una empresa que haga lo mismo en otro país, o sí, o a lo mejor Ujú. le interesa otro perfil. Entonces, claro, cuando vas a crear una comunidad o generar un evento en el que esperas que haya networking, esto también hay que tenerlo en cuenta. Sí, sí, hay que tenerlo en cuenta también. Ujú. Sí, y las plataformas. También es algo que me preguntan mucho porque aquí estamos muy acostumbrados al WhatsApp, a Zoom, pero en otros países tienen otras redes sociales. Ujú, Hay en muchos países que todavía usan Facebook Messenger, que a mí me parece un poco ujú, como yo casi ni entro a leer el mío, pero en otros países lo utilizan, ujú, ¿no? Que utilizan más Google Meet, por ejemplo, para las reuniones. ujú, Si nos vamos más hacia Asia, pues puede ser WeChat, ujú, incluso las formas de pago. O sea, yo si quiero que me ujú, pague un cliente que está en América Latina, primero es mucho más cómodo que le cobren dólares y ujú, segundo tendré que ver si la pasarela de pago que yo tengo, si no me van a hacer una transferencia, si admite según qué tarjetas. ujú. Igual que también hacia Asia, ¿no? Entonces, son cosas que en el día a día parece que no, pero a lo mejor vas a cerrar un cliente y no puede pagar. Claro, tienes un stopper ahí importante, ¿no? Esto pasa mucho en e-commerce, que es un sector que yo conozco mucho, y es precisamente esto, ¿no? Te tienes que adaptar al método de pago del país, porque al fin y al cabo lo que quieres es que paguen. Si no pueden, Totalmente. si no pueden pagar, ¿no? Y hay un método de pago favorito, ¿no? En cada país, ¿no? Que es justo lo que estabas diciendo. Sí, sí. Hay países que son Em, cashless, otros que no. Bueno.
hay de todo aquí. Total. Oye, Eider, yo creo que hemos cubierto más o menos todo lo que teníamos aquí previsto para hablar. Yo creo que ha sido súper interesante. Y para acabar, yo siempre acabo con dos típicas preguntas. Una es, cuéntanos una anécdota, ya sea personal o profesional, que seguro que tienes 50.000, de problemas de comunicación, ya sea por temas de idioma o por temas culturales. Mira, aparte de la que he contado antes del tema de la maleta, que esta es muy top, hay otra que me pasa mucho y espero no ser la única, que es que cuando voy a ciudades muy grandes, acabo llegando tarde a las reuniones, cosa que yo odio porque soy una persona extremadamente puntual. Y esto me ha pasado en China y me ha pasado también en México. De esto que dices, bueno, la dirección, me va a costar tanto llegar, total. Luego, coger el metro puede ser un caos en según qué países. Coger un taxi, claro, esto es otro melón de la internacionalización. Sí, total. Realmente en la experiencia de usuario. El taxi es un sector como muy de calle. Entonces, no le puedes pedir a un taxista en Ávila que esté preparado para recibir a un turista chino. O, ¿sabes? O a un turista de Estados Unidos mismo. Es que puede ser que no hablen inglés, ¿no? Entonces, si el americano se monta en un taxi en Ávila porque quiere ir a no sé dónde, a un palacio de congresos que tiene una reunión y no se entienden, vas a llegar tarde seguro. A mí me pasa en las ciudades grandes, pero en las pequeñas también puede pasar, ¿no? Entonces, esto es algo que tengo que mirármelo bien y ya salir con tiempo, miro si alrededor hay una cafetería y digo, mira, si llego una hora antes... Quiero llegar pronto, sí. Local. Genial. Y luego, ya para acabar, la última pregunta que siempre pregunto en todos los episodios. ¿Quién crees que podría invitar para que se viniera aquí a contarnos cositas de turismo, temas internacionales, cross-border, todo esto, que pueda aportar a la audiencia? Mira, pues no tanto de turismo, pero que tenga experiencia en negocios cross-border y también en negocios muy que mezcla esa energía masculina, ¿no? De los resultados y tal, con esa energía femenina más holística, se me ha venido a la cabeza Diana Zuluaga. Ajá, vale. ¿Y qué Ella hace ella? Ella es una business manager, es colombiana y ha pasado gran parte de su vida en Estados Unidos, en España, y ella ayuda a emprendedores y emprendedoras pues a que puedan tener el negocio que desean, ¿no? A través de sus formaciones, de sus mentorías y sobre todo eso, conectando mucho con esa parte que no se ve tanto. Ajá, qué guay, qué interesante. Haré un research porque yo no la conozco. Y nada, contactaré con ella a ver si se quiere venir por aquí a echar un ratito y contarnos unos secretos de todo lo que ha ido aprendiendo en las diferentes partes del mundo donde ha vivido, ¿no? Sí. Eider, ha sido un súper placer, me lo he pasado súper bien, he aprendido muchas cosas, espero que también la audiencia. Y nada, nos vemos muy prontito. También, que se me olvidaba comentar, dejaremos tu podcast, porque sé que tienes por ahí un podcast también. Dejaremos tu podcast en la caja de descripción de donde toque y para que te puedan contactar. Y nada, mil gracias. Muchas gracias a ti, es verdad. Nos hemos metido aquí en Barrena y se nos ha olvidado hablar de Aloha Experience, que es el programa en el que yo hablo más, ¿no? de esta experiencia de usuario y en el que te espero también para entrevistarte. Venga, pues allá nos vemos. Un abrazo, que vaya muy bien.